Bloque de Quehacer Pedagógico en su programa número 32, hoy 14 de mayo de 2024. Te recordamos que te puedes comunicar con nosotros al 387-53-47-022 y también a Facebook Quehacer Pedagógico. Puedes dejarnos tu mensaje a través de Facebook, de Instagram, también de la radio de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, aquí muchos se sintieron aludidos. Mi mamá usaba bueno, no voy a decir el nombre, ladrillo, el celular ladrillo. Saludos para Lucía y para su mamá. Saludos a las campeonas. Me olvidé de decir, hoy dedicamos el programa a dos grupos. A mis estudiantes de la carrera de tecnología de la Escuela Normal y a Lucía, que con sus compañeras ganaron y son las campeonas de hockey. Bueno, felicidades. Para ellas, sí. Estábamos comentando de cómo el VHS, el disco de vinilo, la videocasetera, estaba pensando en una época en la que todo transitaba de otra manera, y Zygmunt Bauman la llamaba la era de lo sólido, ¿no? Cuando yo fui a retirar esto, mi papá me dice, bueno, esto es de calidad, o sea, esto te va a durar, no es como ahora que es todo trucho. Y claro, él tal vez no habría entendido esta modificación que hemos sufrido, por lo menos estaba en una época distinta, donde las cosas estaban diseñadas para durar hasta que uno consiga algo o simplemente hasta la tumba, ¿no? Sí, materiales de calidad, relaciones duraderas, vínculos solidificados, fuertes, edificios, si hablamos de las escuelas que iban a durar y que tenían en toda su impronta y arquitectura toda una noción de autoridad, de respeto, de grandiosidad, ¿no? Por la que uno cuando ingresaba se sentía de cierta manera subordinado o con cierta tendencia al respeto por todo lo que allí había. Y los medios tradicionales, uno era en esta situación podríamos llamar un espectador. Uh-huh. Es decir, no participaba de la comunicación, simplemente veía la tele, veía una película, escuchaba música y era un consumidor. Pero conforme fueron apareciendo las nuevas tecnologías, este rol se empieza a transformar. Por ejemplo, Blockbuster, quienes las grandes empresas de alquiler de película, en la década de los 90 empieza a caer con una de sus competencias, que era Netflix, ¿no? Películas por correspondencia. Con el tiempo, Netflix sustituye a Blockbuster y hoy solamente queda una sola en los Estados Unidos y es una reliquia, ¿no? Ya nadie diría que hay que utilizar este tipo de tecnología para ver películas. Pensamos también en las distancias y el tiempo como dos grandes ejes en los que uno puede advertir los cambios, ¿no? Nuestras nuevas generaciones, quizás nuestros estudiantes en el secundario, no pueden advertir, por ejemplo, esto de que, no sé, hace más de unos 120 años el voto era cantado, que no había voto electrónico, la idea de, por ejemplo, cómo consumíamos, ¿no? Teníamos que ir a comprar hacia el local, los billetes que teníamos que manejar. Recuerdo que le vamos a mandar saludo a Rosita maestra, porque hoy es día del jubilado docente, entonces por eso la menciono. Ella, maestra, cuando trabajaba en la escuela como auxiliar de secretaría, decía que llegaba el dinero los días viernes, llegaba en una caja y ella asumía la responsabilidad de llevarla a la casa y de decirle a los compañeros por teléfono fijo que vayan a la casa para pagarles uno a uno todo el toquito de billetes que le correspondía por su salario. ¿Te das cuenta la responsabilidad y la cosa sólida y física que se manejaba en ese momento, ¿no? Y ahora uno, para manejar su salario, quizá no lo extrae de manera íntegra, va al cajero, te hago una transferencia. Es más, en el colectivo ahora uno pide, pásame el boleto y te hago una transferencia, ¿no? Todo muy rápido. Y uno piensa, por ejemplo, en cómo las relaciones y los vínculos se establecían en la escuela. La mirada respecto a la autoridad. La escuela representaba el templo del conocimiento, del saber, ¿no? Donde residía todo y lo necesario para poder aprender. Uno puede recordar en su época en la que donde uno iba a aprender, a la escuela, donde uno podía obtener más información, en la biblioteca. Eran los dos lugares donde existía casi un monopolio de la información. O sea, ¿quiénes tenían información? Los docentes que participaban de la escuela, ¿no? Y los libros, a donde uno tenía que recurrir, manipularlo, manejarlo, y no había en demasía o en cantidad suficiente como para todos, lo que obligaba a que uno desarrollara ciertas habilidades de copiado, de fichado, de resumen, ¿no? Porque no existía para todos. Y hoy, en cambio,
con apretar botones o con mirar pantallas podemos acceder a muchísima información. Y el trabajo también era visto, por ejemplo, como un vínculo entre el trabajador y la empresa hasta que la muerte los separe, como el matrimonio, ¿no? O sea, las cosas transcurrían de una manera duradera. Si uno piensa en las generaciones más anteriores, por ejemplo, que tengan más de 50 años, y uno hasta ir a su casa implica que tiene el mismo mueble desde joven, ¿no? Desde cuando se independizó. Tiene casi las mismas herramientas, ¿no? Y las guarda en un lugar preciado. Tiene el mismo trabajo, probablemente se haya jubilado del mismo trabajo. Pero hoy, por ejemplo, según distintas encuestas, no solamente que uno va a cambiar muchas veces de trabajo, sino que además las personas no desean estar todo el tiempo en el mismo trabajo porque le produciría la sensación de monotonía. Fíjate que es lo que decías al principio, los cambios no solo en la tecnología, en la ciencia y en los hábitos, van modificando nuestras formas de pensar, de sentir, ¿no? De hablar, de vincularnos con los demás, y eso de sentir monótono o que puede resultar aburrido para las generaciones actuales era la forma de vida y lo que correspondía a muchas generaciones. De hecho, esas investigaciones que vos mencionabas aluden a que entre aproximadamente 11 y 13 trabajos son por los que va a transcurrir una persona en el mundo actual. Y veníamos acá hasta la radio hoy y decíamos, bueno, yo ya llevo aquí 20 años trabajando, ¿no? En un mismo lugar de trabajo, ascendiendo, por supuesto, pero digo físicamente. Soy parte de esa otra generación, ¿no? Claro, como una organización a la que uno casi que extrae un contrato de por vida, ¿no? Y donde uno empieza y se asegura casi que se va a jubilar, pero no solamente por una cuestión de seguridad, sino también por el propio deseo de terminar en esa institución, en ese lugar, en ese trabajo y con la misma pareja durante toda la vida, ¿no? O sea, tanto, decía Bauman, el matrimonio como el trabajo era hasta que la muerte los separe. Uno se iba a jubilar y se iba a estar con su pareja hasta que termine todo, ¿no? Bueno, estas cosas se han ido modificando y han impactado también en el campo educativo. Se habla mucho de no hasta que la muerte los separe, tanto al trabajo, sino hasta que se consiga un mejor postor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el trabajo es hasta que yo encuentre satisfacción. Hay una gran diferencia entre las generaciones anteriores y las actuales, es que hoy se busca sobre todo satisfacción en el trabajo. De hecho, así titulábamos el programa, ¿no? O sea, Divertilandia, ¿no? La escuela en esta era del placer inmediato, en esta idea de lo instantáneo, de lo que tiene que pasar ya, porque ya no sabemos esperar, porque no tenemos esa paciencia, ese hábito, esa disciplina, porque no hemos desarrollado la tendencia a poder respetar los tiempos de los otros, y estamos todo el tiempo corriendo y corriendo y corriendo, porque queremos conseguir más cosas y estamos súper estimulados y queremos más estímulos. Y vamos a seguir hablando de esta era en la satisfacción inmediata, pero nos vamos a una breve tanda. Vamos a la tanda institucional y ya volvemos.